Todos hemos enfrentado esa decisión, ¿no? Si un gasto grande, como, no sé, un auto nuevo o remodelar la casa, de verdad vale la pena a largo plazo. Claro. Hacemos cuentas en una servilleta, le damos 1000 vueltas. Bueno, ahora, imaginemos tomar esa misma decisión, pero para una flota de 50 camiones. Un centro de distribución del tamaño de un estadio. Uf, otra escala. De eso se trata nuestro análisis de hoy. De las herramientas profesionales para tomar esas decisiones, que son millonarias, en el mundo de la logística. Exactamente. Hoy nos vamos a sumergir en un material que es, en esencia, una guía muy práctica, muy directa, sobre cómo se financian las operaciones logísticas y, lo que es más importante, cómo se decide si una inversión tiene sentido. Ajá. Nuestra misión es desglosar estos conceptos, o sea, ir más allá de la definición del libro para entender la lógica que hay detrás. La meta es que al terminar, conceptos que suenan intimidantes como van y TIR se sientan, pues, como herramientas intuitivas. Perfecto. Pues empecemos por lo más inmediato, ¿no? El combustible que mantiene el motor funcionando todos los días. Lo del día a día. El material arranca con el financiamiento a corto plazo. Lo define como herramientas para necesidades urgentes, con un plazo de pago menor a un año. Y usa una frase que me parece clave. Mantienen operativa a la empresa sin afectar su liquidez. Y esa palabra, liquidez, es el eje de todo. Es el oxígeno de cualquier empresa, pero en logística es todavía más crítico. ¿Por qué? Pensemos en una operación de transporte. No se trata solo de tener activos como camiones. Se trata de tener efectivo disponible, cash, para pagar la gasolina de hoy, los peajes de mañana, los sueldos de esta quincena. Las reparaciones inesperadas. Justo. Sin liquidez, la operación más grande se detiene en seco. El financiamiento a corto plazo es lo que asegura que ese oxígeno nunca falte, sobre todo en ese lapso entre que das el servicio y te lo pagan. El material lo hace muy tangible con un par de ejemplos que me gustaron mucho. El primero, una empresa que maneja productos de temporada. Imagínate, adornos navideños. Claro. Necesitan surtir un inventario gigantesco entre septiembre y noviembre, pero el dinero fuerte de las ventas no llega hasta diciembre. ¿Qué hacen mientras? El texto propone el factoraje, que es una solución fascinante para un problema muy común. El capital de trabajo que está atrapado. Sí, la empresa ya vendió, ya emitió las facturas a las grandes tiendas. O sea, en teoría, ese dinero ya es suyo, pero está en cuentas por cobrar a 30, 60 o hasta 90 días. Claro. El factoraje en simple es vender esas facturas a una financiera. La financiera te adelanta, digamos, el 85% del valor, casi de inmediato. Sacrificas un pequeño margen, que es su comisión, pero a cambio tienes la liquidez que necesitas ya. Es como adelantar el reloj para cobrar hoy. Exacto. Liberas tu propio dinero, que estaba inmovilizado. El segundo caso que plantea es igual de claro. Una necesidad temporal de vehículos. Digamos que una empresa de paquetería consigue un contrato especial para cubrir la demanda del Buen Fin y Navidad, que dura 3 meses. Ajá. No tiene ningún sentido comprar 10 camionetas nuevas para algo tan corto. La solución que presenta el material es el leasing operativo. Y aquí la inteligencia financiera es distinta, pero igual de poderosa. El leasing operativo es la definición de pagar solo por el uso de un activo, no por su propiedad. Es una renta, básicamente. Es una renta. La empresa evita un gasto de capital gigantesco. En lugar de eso, lo trata como un gasto operativo, como pagar la luz. Y para una necesidad temporal es lo más eficiente. Te evitas la depreciación, el mantenimiento y, sobre todo, el problema de qué hacer con esas camionetas cuando se acabe el contrato. Máxima flexibilidad. Entendido. El factoraje y el leasing resuelven problemas inmediatos. Pero me imagino que cuando una empresa piensa en construir un almacén desde cero, el juego financiero es otro, ¿no? Completamente. Ahí ya no hablamos de tapar baches, sino de construir el futuro. Exacto. Ahí entramos en el terreno de las grandes apuestas, de las decisiones que marcan el rumbo de la compañía por la siguiente década. El material hace esa transición hacia el financiamiento a largo plazo. Y los ejemplos que cita son la columna vertebral de cualquier operación. Construir un centro de distribución, renovar la flota de tráileres, adquirir tecnología. Sí, o hasta una nueva flota de montacargas. Y para financiar esto, las herramientas también son más pesadas. El material menciona arrendamiento financiero, bonos verdes o créditos hipotecarios. Y es importante notar la diferencia. Mientras el leasing operativo es una renta, el arrendamiento financiero es más bien una compra a plazos. Al final del contrato,
La empresa suele quedarse con el activo. Ah, ok. Los créditos hipotecarios, bueno, para los almacenes, es evidente. Y los bonos verdes son una herramienta cada vez más relevante para financiar proyectos con impacto ambiental positivo, como una flota de camiones eléctricos. Para que tengamos una idea de la escala, el material nos da un ejemplo numérico muy sencillo, pero muy revelador. Plantea un crédito de 150,000 pesos mexicanos, Ajá. con una tasa del 9%. Y el cálculo es directo. Solo en el primer año, ese crédito genera unos 13,500 pesos de puros intereses. Y aunque 150,000 pesos puede sonar a poco para un almacén, el principio es lo que importa. Y es un punto vital. La importancia crítica de elegir bien la tasa de interés. Claro. En un crédito a largo plazo por, no sé, 50 millones de pesos, una diferencia de medio punto porcentual. Pasar de un 9 a un 8,5%. No es cualquier cosa, para nada. Puede significar un ahorro de cientos de miles o millones de pesos, y ese ahorro va directo a la rentabilidad del proyecto. Por eso los directores de finanzas pelean tanto esas tasas. A ver, entonces, ya vimos cómo conseguir el dinero. Para el día a día y para las grandes apuestas. Pero ahora llegamos al momento decisivo. El momento de la verdad. Para mí es el corazón de este análisis. No basta con tener el financiamiento. Hay que saber si el proyecto en sí tiene sentido. Y aquí es donde entran el BAN y la TIR. Exacto. Son los filtros que separan las buenas ideas de los buenos negocios. Una idea puede sonar fantástica, pero si los números no cuadran, puede ser un desastre. El material introduce la primera herramienta con una frase muy potente. El valor actual neto, o VAN, es la herramienta que decide si un proyecto vive o muere. Así de drástico. Y explica que su función es comparar la inversión de hoy contra las ganancias futuras, pero con un ajuste clave, trayendo esas ganancias futuras a su valor presente. Y para hacer ese ajuste se usa la tasa de descuento. La mejor forma de entenderla es pensarla como el costo del tiempo y el riesgo. ¿Cómo es eso? Un peso hoy vale más que un peso mañana. ¿Por qué? Porque el peso de hoy lo puedes invertir y que te genere algo. Y porque la promesa de un peso mañana siempre tiene riesgo. Quizás no llega. La tasa de descuento es el porcentaje que usamos para castigar ese dinero futuro y calcular cuánto valdría si lo tuviéramos hoy en la mano. Y aquí es donde la cosa se pone súper interesante. El material lo ilustra con un ejemplo perfecto. Imagina un proyecto. Inversión inicial, 50,000 pesos. Ok. La promesa es que generará 20,000 pesos de ganancia cada año durante 3 años. A primera vista, la cuenta es fácil. Invierto 50,000 y recibo 60,000. Gano 10,000. Suena bien, ¿no? Suena bien, pero es una trampa para la intuición. El análisis financiero no puede sumar peras con manzanas. O sea, pesos de hoy con pesos de mañana. ¡Wow! Espera. Entonces ahí entra el giro. El ejemplo dice que al aplicar una tasa de descuento del 10% a esos flujos futuros, el valor de esos 60,000 pesos prometidos ya no es 60,000. Claro, vale menos. Los 20,000 del primer año valen un poco menos hoy. Los del segundo valen aún menos. Al sumar esos valores actuales, resulta que la cifra total es inferior a los 50,000 que se invirtieron. El VAN es negativo. Exacto. O sea que, aunque al final entran 10,000 pesos más de los que salieron, el proyecto en realidad nos hizo más pobres. Eso es, totalmente contraintuitivo. Ese es el punto que cambia todo. La intuición decía que era buen negocio, pero la matemática nos muestra que estaríamos quemando dinero. La conclusión es brutal. Si el VAN es negativo, el proyecto destruye valor. Wow. Significa que sería mejor tomar esos 50,000 pesos e invertirlos en otro lugar que ofrezca ese 10% garantizado. La matemática te protege del optimismo injustificado. Te dice sin emociones, este proyecto no conviene. Es una herramienta poderosísima para evitar errores caros, pero no es la única. El material presenta a su compañera, la tasa interna de retorno, o TIR. Ajá. La define de una forma muy directa. Es la rentabilidad real del proyecto expresada como un porcentaje. Exacto. Mientras el VAN te da una cifra en pesos, la TIR te da un porcentaje de rendimiento. Es como la tasa de interés que el propio proyecto genera. Y la regla de oro para usarla es compararla con el costo de capital de la empresa. Un momento, ¿ese costo de capital es igual para todas las empresas? Me imagino que para una startup de logística, que es muy riesgosa, es más caro conseguir dinero que para una empresa gigante.
¿Cómo afecta eso? Esa es una pregunta excelente y da justo en el clavo. No es el mismo para todos. Es una mezcla del costo de su deuda y lo que los accionistas esperan ganar por su riesgo. Y tienes toda la razón. Ok. Para esa startup riesgosa, su costo de capital podría ser del 25%. Para la empresa establecida, quizás del 10%. Esto significa que un mismo proyecto, con una TIR del 15%, sería viable para la empresa grande, pero una pésima idea para la startup. El contexto es todo. Clarísimo. Con eso en mente, el segundo ejemplo del material cobra todo el sentido. Plantea otro proyecto. Una inversión de 40,000 pesos que promete un retorno de 18,000 al año por 3 años. Ajá. Se hace el cálculo y la TIR de este proyecto es de aproximadamente el 18%. Entonces, el análisis es inmediato. Si el costo de capital de la empresa es del 12% y el proyecto te da un 18%, la decisión es clara. Adelante. Claro, le ganas. Le ganas. El proyecto no solo cubre el costo del dinero, sino que genera un excedente de valor del 6%. Este sí es un buen negocio. Y fíjate, aunque VAN y TIR son distintos, casi siempre llevan a la misma conclusión. Si la TIR es mayor que el costo de capital, el VAN será positivo. Entiendo. La lógica es impecable. Pero en la práctica, ¿no hay una tentación de dejarse llevar por la corazonada y justificar un proyecto aunque el VAN sea un poco negativo? No sé, ajustando un poquito los números. Esa tentación es muy real. Y es donde la ética entra en juego. Se puede torturar a los números hasta que confiesen, pero eso suele terminar mal. Y no son infalibles. Son herramientas. Dependen de la calidad de los datos que les metes. Si tus proyecciones de ingresos son demasiado optimistas, el VAN te dará una respuesta bonita, pero falsa. Son una guía indispensable, no un oráculo. Entonces, si hacemos una síntesis, hemos recorrido todo el espectro financiero. Vimos que para las operaciones diarias, el combustible son herramientas de corto plazo como el factoraje, diseñadas para proteger la liquidez. Y para las grandes visiones de futuro, se recurre al financiamiento a largo plazo, donde cada medio punto porcentual en la tasa de interés es un campo de batalla. Lo más importante y el gran aporte de este material es el poder del VAN y la TIR. No son conceptos teóricos, son filtros prácticos, calculadoras de la verdad, que permiten tomar decisiones basadas en datos duros. Sí, para asegurar que cada peso invertido trabaje para crear valor y no para destruirlo. Exacto. El material cierra con una frase que lo resume todo a la perfección. La logística no solo mueve productos, también mueve decisiones financieras. Me encanta esa frase. Es que esta idea eleva la percepción de la logística, la saca de ser vista como una operación de camiones y cajas y la coloca donde pertenece, como un centro estratégico para la creación de valor. Totalmente. Y eso nos deja con un pensamiento final para la reflexión. El material nos muestra cómo las grandes empresas usan VAN y TIR para validar sus proyectos millonarios. Esto nos lleva a una pregunta interesante. ¿Cómo cambiarían nuestras decisiones personales, o en pequeños emprendimientos, si aplicáramos esta lógica de traer al presente el valor de las promesas futuras antes de invertir nuestro tiempo y dinero? Buena pregunta. Quizás nos salvaría además de un proyecto que, aunque suene bien, en el fondo está destinado a destruir valor.